Hola a todos y bienvenidos a este taller sobre ética procesable para científicos de datos. Bueno, yo soy Emily, trabajo en Driven Data. Bueno, les quiero dar un poco de información sobre Driven Data. Es una compañía asesora en Data Science o ciencia de datos y aprendizaje automático. Le damos servicio a compañías privadas, públicas para que puedan usar datos a su favor. Y aquí la idea de ofrecer, obviamente, competitividad en la ciencia de datos es una buena forma para obtener exposición a las diferentes aplicaciones para un bien social y también es una muy buena forma para crear escalas trabajando en conjunto de datos significativos. Es muy interesante. Yo los invito a que vayan a drivendata.org, para que puedan ver la información más a fondo. Trabajamos también directamente con clientes en una gran variedad de áreas que van desde inclusión financiera, manejo, gestión de riesgos, en desastres naturales. Y aparte de nuestras competencias y nuestros clientes directos, también desarrollamos herramientas de fuente abierta, que es una forma de poder regresarle un poco a la comunidad de datos. Así que hoy les voy a hablar de una herramienta que se enfoca en la ética de datos. Entonces, para darles nada más un poco de información de a qué nos referimos con esto, quiero darles un panorama general de lo que significa la ética de los datos y por qué importa. Y después vamos a pasar mucho tiempo platicando sobre la integración de la ética en los datos a nuestro trabajo. Y para eso vamos a hablar de Tion, que es una herramienta que hemos creado y que nos permite ir palomeando una lista para saber si somos éticos en ese tema. Y para esto les voy a dar un poco de información sobre por qué creamos esta lista de verificación y las perspectivas que tomamos en cuenta para crear la herramienta. Pero la mayoría del tiempo lo pasaremos hoy hablando sobre el contenido de la lista de verificación como tal. Entonces, el contenido de esta lista de verificación no está diseñada para darles respuestas sencillas, no les va a decir remover la variable X o la Y de su modelo, pero sí está diseñada para ayudar a ver las diferentes consideraciones que surgen a lo largo del proceso. Y he visto muchas éticas que a menudo refuerzan que la ética es muy importante, sí, pero no nos dicen qué debemos hacer al respecto. Entonces aquí la meta con Dion es poder dar a los científicos una forma práctica de empezar a hacer estas preguntas y saber cómo es que pueden integrar de forma verbal estas consideraciones éticas en lo que podría parecer como una decisión técnica tan solo. Ahora aquí también yo creo fuertemente el poder del ejemplo, así que yo les voy a dar ejemplos concretos de momentos en donde las cosas han salido mal para que puedan ver ustedes cómo puede ser más concreto y un poco más sencillo. Y también vamos a reservar un poco de tiempo para una discusión en un estudio de caso. Y lo que haremos aquí es empezar a aplicar algunas de las preguntas de las que hemos hablado para un escenario práctico, es decir, cuáles son las preguntas éticas aquí, cuáles son las formas en las que podemos navegar en las matices de este trabajo. Y esto es como estaremos pasando este tiempo. Y por último, tendremos un chat en donde pueden ustedes también hacer preguntas. Esta presentación se va a grabar, así que podemos estar respondiendo también las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces vamos a empezar con la parte de la ética. Así que no vamos a ir al aspecto filosófico, más bien nos vamos a ir a la definición del diccionario, que define la ética como un principio moral que gobierna la conducta de una persona o la conducción de una actividad. De modo que cuando pensamos en la ética, pues es difícil, ¿verdad? Sí, porque hay intercambios que son inevitables, como dicen los economistas, no hay ningún almuerzo gratuito. Y es importante recordar que no hay una respuesta correcta aquí y que podemos esperar que la gente razonable esté en desacuerdo con el curso de acción. Y si quitamos algo de este tema, pues espero que sea lo siguiente, y eso es que las buenas intenciones no son suficientes. Tenemos que intencionalmente considerar las consecuencias de nuestras acciones y simplemente no querer hacer daño no es suficiente para asegurarnos de no hacerlo en realidad.
Entonces, no les voy a decir qué hacer, ni qué deben hacer, ni cuál es la respuesta, pero sí les voy a dar un punto de partida práctico para incorporar la ética en su trabajo de la ciencia de datos. Entonces, ¿por qué importa la ética? Bueno, todos sabemos que los datos son importantes, sí, y hemos visto varios artículos que nos dicen que los datos son más importantes que el petróleo y que la ciencia de datos es el trabajo más importante del siglo XX. Entonces, lo que hemos visto aquí es que los datos están impactando las industrias en todo el mundo, desde el cuidado de la salud, desde el sistema de justicia criminal. Entonces, lo que eso significa penal, perdón, es que a medida que el uso de datos se convierte en algo más difuminado y diseminado, se cambia la forma en la que se diseña y se manejan dichos datos. De modo que hemos visto varios casos en donde esto sale un poco mal y vemos que un modelo con buena intención perpetúa sesgos sistémicos, así como desigualdades. Entonces, vemos que la forma de integrar la ética cada vez es más importante. Ahora, esto obviamente es teórico relativamente y es difícil para los practicantes realmente integrar esto a su trabajo diario. Entonces, nuestra meta fue tomar esto como punto de partida y decir cuál es una forma práctica de lograr que los científicos de datos puedan empezar a trabajar en el aspecto ético. Entonces, para esto hemos creado Dion. Y Dion es una herramienta de comandos de fuente abierta que nos permite muy fácilmente agregar esta lista de verificación ética a los proyectos de ciencia de datos. Vamos a ver qué significa esto en realidad. Bueno, primero es una lista de verificación, como ya mencioné. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, pues porque quisiera mencionar que estábamos muy inspirados por el trabajo previo en particular de lo que hizo Michael Hines, ya que han hecho mucho, han aportado mucho con el hecho de que la ética es importante y por qué. Y aparte de esto, lo primero es que esto nos ayuda a conectar los principios a la práctica. Esencialmente nos ayudan a traducir estas ideas en tareas de siempre. Ahora es muy importante aquí ver que las listas de verificación son más fuertes que los juramentos. El juramento puede simplemente decir no harás daño, no dañarás. Sí, muy bien, pero la lista de verificación más bien tiene que ver con ejecución y se tiene que usar de forma repetida. Así ha sido diseñado. Y por último, las listas de verificación nos aseguran de que no dejemos de fuera el trabajo importante. Nos ayuda a integrar las conversaciones para asegurarnos de que esas conversaciones importantes suceden incluso en ambientes relativamente éticos. Entonces, por ahora puede que estén pensando que una lista de verificación suena muy bien, pero ¿por qué este es un paquete Python? ¿Por qué no simplemente un documento de Google y ya estuvo, ¿no? Bueno, la razón por la cual lo hacemos así es porque queríamos mantener a los científicos de datos en su ambiente laboral, es decir, queríamos mantenerlos en la línea de comando, trabajando con editores de texto, y esa fue una de las razones por las cuales lo hicimos de este modo. Ahora, los beneficios aquí son, bueno, Dion es descriptivo, lo cual significa que es fácil de ponerlo en un mark file y es un comando muy sencillo que se puede poner al inicio de cualquier proyecto. También es personalizable, de modo que es muy fácil que pasen listas de verificación que ayudan a capturar alguno de estos campos dominados por el dominio, valga la redundancia. Ahora, esto hace que sea muy sencillo que al inicio de un proyecto se pueda generar una lista de verificación PR y se use para comentarlo con el equipo de trabajo y así podrán documentar las decisiones que se están tomando. Y si tenemos un análisis menor, pues podemos incluir la lista de verificación junto con el análisis que se está realizando. Entonces, Dion toma solamente dos códigos. El primero es instalar Dion y después lo siguiente sería la lista de verificación, agregarla al proyecto que estamos usando, en el que estamos trabajando, y eso es todo. Entonces, antes de pasar al contenido como tal, quería compartir con ustedes un par de perspectivas en la creación de esta herramienta. Lo primero es que nuestro objetivo no es si viene una lista de verificación con inclusión. La idea es nada más que sea una lista de verificación por default, un gran punto de partida que pueda capturar temas que pueden surgir durante el proceso de ciencia de datos. Pero aquí
se necesita después personalizar esta lista de verificación para que capture los dominios que pudieran ser de preocupación o de interés. En segundo, estas listas de verificación buscan activar la discusión, la conversación. Entonces, no nos dicen que debemos remover una variable específica, sino que nos dicen cómo ponerlas a prueba y cómo considerarlas. Es decir, no están diseñadas para recomendar estaciones específicas, sino para provocar una discusión de modo que podamos tomar una decisión de forma intencionada. También quisiera mencionar que las decisiones no están basadas nada más en la ciencia. Hemos creado esta lista para que los científicos de datos sepan que tienen una responsabilidad específica y obviamente eso tiene que pasar en un compromiso para saber lo que es correcto. Es decir, no es para que nada más lo tengan que cargar los científicos de datos, sino toda la gente que lo rodea. Y por último, las mejores prácticas estadísticas no se incluyen en la lista de verificación. Esta más bien tiene que ir más allá. Entonces, la lista de verificación se desglosa en 5 secciones: recabación de datos, almacenamiento de datos, análisis, modelación y despliegue. Y esto es porque hay consideraciones éticas que han surgido en diferentes aspectos del proceso de revisión. Una de las cosas que hicimos cuando armamos la documentación para Dion fue compilar ejemplos en donde las cosas salieron mal. Y tenemos por lo menos un ejemplo para cada punto de la lista de verificación. Y voy a compartir con ustedes esta información a medida que veamos el contenido, pero también pueden encontrar todos los ejemplos si se van a dion.org. Entonces, una de las razones por las cuales tenemos este ejemplo es simplemente para ayudar a que sea más concreto el ejemplo y sepamos en qué punto del proceso se tiene que dar esas conversaciones y de ser así hubieran podido permitir tomar mejores decisiones. Entonces, ahora voy a revisar con ustedes el contenido de la lista de verificación como tal y les voy a dar una idea de cuál es el ejemplo de cada sección. Entonces, vamos a empezar con la recabación de datos. Aquí el primer punto es que si hay temas humanos, tenemos que considerar el consentimiento y para esto nos referimos a que la gente de forma afirmativa acepten el uso de datos y que entienden perfectamente a qué están consintiendo. Entonces, esto es muy importante para evitar tener una relación de explotación y asegurarnos de que la gente entienda perfectamente qué uso de dato están ellos aceptando, ¿no? En segundo lugar, tenemos sesgo de recabación de datos. Aquí considera las fuentes de sesgo que se pueden introducir en la recabación de datos y nos ayuda a tomar pasos para mitigarlo. Entonces, tenemos mucha información sobre cómo podemos pensar en el diseño de las muestras representativas y la literatura. Y esto, por supuesto, es muy importante, pero también tiene que ver con algo que va más allá. Piensa no nada más en a quiénes tenemos en nuestro conjunto de datos, pero a quién no pudimos capturar. Entonces, hay fuentes de sesgo que se introducen en la forma en la que hemos realizado la encuesta, de modo que le pedimos a la gente su género, su sexo, por ejemplo, y nos dan 2 respuestas, no hombre y mujer, pero hoy excluimos esa porción de la población que se identifica como no binario. También queremos limitar la exposición a PII, que es la información identificable personal. La exposición a esta información personable, por ejemplo, al anonimizar la información que no sea relevante para análisis. Entonces, debemos de recopilarla verdaderamente, la identificable, la información que no necesitamos para no exponernos a ninguna fuga de datos. Y finalmente queremos pensar en la mitigación del sesgo downstream. ¿Cómo consideramos formas de permitir los resultados de downstream de las pruebas de los resultados sesgados? Entonces, cuando hablamos de la sección del análisis sobre la justicia entre grupos y la equidad entre grupos y considerar los aspectos discriminatorios, a veces puede ser muy útil hacer una mitigación del sesgo, aunque no queramos utilizarlo en el modelo. Entonces, pensar en la parte de la recopilación de datos. Si hay datos que necesitamos para incluir en la lista, incluso si no planeamos utilizar el género como distintivo. Puede haber
una diferencia entre la exposición a los datos identificables y la mitigación del sesgo. A veces, sí, esto puede incrementar la posibilidad de monitorear el sesgo en los resultados. Esto simplemente es para decirlo, es que no hay solamente una forma de proceder. Son cosas que tenemos que conversar, saber cuál es, eh, qué es lo justo que se debe de hacer en este trabajo. Entonces, ¿dónde ha salido mal las cosas en la recopilación de datos? Y quiero referirme al sesgo y sobre todo en la recopilación de datos, porque puede ser difícil detectar el sesgo de la recopilación y esto es muy importante. Entonces hay una app que se llama Strip Bump y la idea es que se puedan detectar algunos sesgos y esto se puede reportar y algunos huecos se pueden recordar para tener recursos públicos directos y para poder tomar decisiones. Entonces, con esto podemos identificar los huecos para identificar recursos también más fácilmente y queremos reducir el sesgo. Y bueno, pues primero se tiene que pensar en quién tiene teléfonos inteligentes, quiénes son los que normalmente menos tendrían estos teléfonos inteligentes y también esto diferenciaría ciertos grupos. Y por este sesgo, pues tenemos estos huecos en ciertas áreas más ricas y con efectos discriminatorios con base en el sesgo de cómo estamos recopilando la información. Entonces, pasando al almacenamiento de los datos, y no parece ser una sorpresa, porque obviamente es muy importante, entonces, el tener seguridad en los datos. Entonces, tenemos un plan para proteger y asegurar los datos. Esto puede significar, bueno, hay diferentes razones para hacerlo, solo voy a dar unos cuantos ejemplos, como el tener la lista encriptada, también en tránsito, tener controles de accesos para usuarios internos y para terceras partes, la bitácora de acceso y tener software actualizado son algunas de las cosas que se deben hacer. Hay que pensar en el derecho a ser olvidados, o sea, que significa que tenemos un mecanismo en el cual una persona puede pedir que su información personal sea eliminada. Esto es importante, sobre todo en GDPR, que hay que incluir el derecho a ser olvidado, que permite que una persona pida y logre que eliminen sus datos y en el procesamiento de terceras partes de sus datos. Y también pensar en el plan de retención de datos. Hay un plan, una agenda para borrar los datos después de que no los necesitamos. No queremos simplemente quedarnos por siempre con los datos que no se van a utilizar. Eso simplemente nos expone a que haya problemas y fugas de seguridad y violaciones a a la privacidad también. ¿Dónde ha salido mal las cosas? Para esto quisiera hablar de Equifax y para aquellos que no lo conozcan, Equifax es una agencia que cuando se pide un préstamo, por ejemplo, para pedir una casa, un coche, puedes ir con Equifax y obtener información sobre la lista de espera crediticia y saber cuál es la tasa de interés justa. Entonces, debido a que Equifax está en este negocio de tener acceso a datos, tienen muchísima información personal identificable, como datos fiscales, números de seguridad social, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, en 2017 es que los hackers pudieron entrar a su sitio web y robaron los datos financieros de por lo menos 146 millones de personas. Fue una violación de privacidad mayor y a gran escala. Y lo que pasó aquí es que una vez que los hackers lograron entrar en esa base de datos, básicamente es como si tienen las llaves del reino, porque eh, Equifax no tenía muchas capas de seguridad, la verdad. Entonces ahora pasamos a la parte de análisis. Esta es una de mis secciones favoritas porque aquí podemos hacer muchas cosas buenas. Entonces vamos a empezar con las perspectivas faltantes. Las perspectivas faltantes hablan sobre si hemos buscado resolver los puntos ciegos en el análisis a través de la conexión y el contacto con las partes interesadas y el revisar los supuestos y discutir las implicaciones con los expertos en la materia y pensar porque tenemos diferentes áreas
de expertise. No somos expertos, obviamente, nosotros en todas esas áreas. Entonces, es muy importante que parte del proceso sea trabajar con las partes interesadas, revisar nuestros supuestos, redefinir, bueno, las soluciones de manera correcta y encontrar formas de asegurar que el trabajo que estamos haciendo entienda cuál es el impacto de lo que hacemos. Y también tenemos que trabajar con el sesgo de la base del conjunto de datos. Aquí hemos examinado los datos para fuentes posibles de sesgo y hemos tomado pasos para mitigar este sesgo. No importa el trabajo que hayamos hecho en la recopilación de datos, que por supuesto es muy importante, nuestro conjunto de datos siempre va a seguir estando sesgado. Entonces la pregunta aquí que tenemos que hacernos es si está sesgado el conjunto de datos y cómo se ve sesgado. Entonces tenemos que pensar en algunos componentes como el tipo de perpetuación de estereotipos, la confirmación del sesgo, la clase desequilibrada, variables en los cofundamentos omitidos. Entonces hay que pensar cuáles son las formas de sesgo y qué podemos hacer para mitigar esto en nuestro análisis. Aquí, para darles un ejemplo de lo que ha salido mal o del sesgo, es que hay un algoritmo comercial muy utilizado en la industria del sector salud y el punto era identificar a los pacientes que tenían necesidades de cuidado en los pacientes negros y asignarles puntuaciones de riesgo menores comparándolos con los pacientes blancos equivalentes. ¿Por qué pasó esto? Pues porque el modelo estaba utilizando los costos de salud de como equivalente a las necesidades, pero los costos de salud tienen un sesgo codificado en ellos, porque lo que quiero decir es que digamos que se gasta menos un paciente afroamericano que un paciente blanco. No es porque no estén enfermos, sino porque no tienen el mismo acceso al cuidado, a la salud, a la atención médica. Y por eso el modelo aprende estos datos y tiene este sesgo ya codificado y el resultado es que se subestima la necesidad de atención médica para los pacientes negros. Entonces tenemos tres partes también en el análisis. Primero es la representación honesta. Entonces me encanta la visualización de datos. Creo que se puede ver todo muy bien en tablas y todo puede ser una buena herramienta de comunicación. Pero para la visualización, eso tiene gran poder y gran responsabilidad. Entonces aquí tenemos que pensar en si nuestra visualización, nuestra estadística de resumida y nuestros reportes están diseñados para representar honestamente los datos subyacentes. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos una tarjeta de acceso dual. ¿Cómo hacemos de las formas de manera intuitiva para que la gente tenga la visualización correcta? También queremos pensar en la privacidad en el análisis. Entonces, nos hemos asegurado que los datos con PPI no se utilicen a menos que sea necesario para su análisis. Entonces, queremos asegurarnos, sobre todo al trabajar con estas informaciones sensibles, es que verdaderamente utilizamos los datos personales cuando verdaderamente se necesiten y finalmente auditabilidad. Si el proceso que genera el análisis está bien documentado y puede ser reproducible si descubrimos problemas en el futuro, entonces con la auditabilidad podemos decir que esencialmente pensamos si queremos tener los mismos resultados siempre y queremos que el análisis sea claro, esté bien documentado, no solamente porque nos ayuda a prevenir errores, sino que si hay un error que se descubre después, es mucho más fácil regresar e identificarlo. Vamos a hablar del modelado y los modelos. Esto empieza con la discriminación de los proxies. ¿Cómo aseguramos que el modelo no dependa de variables para o proxies sustitutos de variables que sean discriminatorias de manera injusta? Entonces hay que tomar ciertos factores que no se pueden incluir esas variables en el modelo, pero si tenemos variables que son muy que relacionadas con el género o raza, al final va a tomar esos factores que queremos excluir. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos en el módulo y con qué están correlacionadas?
La equidad entre los grupos es muy importante aquí. Queremos estar probando los resultados del modelo para la equidad con respecto a los diferentes grupos afectados. Una forma de hacerlo es buscar, por ejemplo, tasas de errores disparatadas para saber y asegurarnos que no nos vaya muy bien con un grupo y en otro grupo no. Ese es el sesgo que puede haber en los recursos. Hay muchos casos en donde varían mucho los números de un grupo a otro y la equidad entre grupos no se ha reconciliado todavía y en las métricas queremos considerar las métricas que utilizamos y pensar cuáles son los efectos de optimizar nuestras métricas definidas y cómo consideramos las métricas adicionales. Entonces se oye como una elección técnica, las puntuaciones, etcétera, pero eso nos ayuda a saber dónde está el impacto de escoger esa métrica. ¿Qué estamos optimizando? ¿Dónde no estamos optimizando en la métrica? ¿Qué no capturamos en las métricas? ¿Cuáles son los resultados deseables que necesitamos y que necesitamos métricas adicionales? ¿Cómo capturamos eso? Y otra parte aquí es saber cuál es el falso positivo, el negativo falso también, y verlo en casos de la vida real. Tenemos que hablar también si podemos explicar en términos entendibles una decisión sobre un modelo en casos donde se necesita una justicia. Entonces se ha utilizado mucho en el sector médico y en el sector y se ha vuelto muy importante porque tenemos que entender el sesgo para tomar decisiones y que no solamente sea predecible. Finalmente, el sesgo de comunicación, cómo comunicamos problemas, limitaciones y los sesgos en el modelo para las partes interesadas relevantes en maneras que pueda entenderse generalmente. Entonces, es fácil tener un entendimiento de lo que deberíamos hacer si, pues si tenemos X y tenemos Y, si quitamos algo aquí o añadimos algo acá, pero es importante que comuniquemos esto al cliente, al equipo, al usuario downstream, para que entiendan esto dentro del contexto de sus limitaciones. Esas limitaciones no se quedan solamente como conocimiento para el equipo de ciencias. Entonces, ¿dónde han salido mal las cosas? Pues quiero regresar a la discriminación de los proxies y de los institutos y de la herramienta de reclutamiento. Amazon quiso utilizar una herramienta de reclutamiento, recibiendo, por ejemplo, 100 CVs y te dice los top 100 con los que querían hablar. Y no lo pudieron seguir usando porque mostraba un sesgo contra las mujeres. Y lo interesante aquí es que Amazon, de hecho, sí había cuidado bastante el pensar cómo se excluían los nombres, se excluía el género del modelo y, y también querían saber cómo se lograba el mismo desempeño de hombres y mujeres. Pero se dio cuenta que el modelo obtenía otras formas de identificar a mujeres, ya sea por el idioma que utilizaban, el lenguaje que utilizaban, o tal vez eh, algunas formas en las que se identificaba que era una mujer. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es pensar qué es lo que nuestro modelo está recogiendo y en qué manera podríamos estar discriminando, aunque no tengamos una variable exclusiva utilizada en el modelo. Y finalmente el despliegue. Entonces empezamos con cómo discutir con nuestra organización el plan de respuestas si los usuarios se ven dañados por los resultados. Entonces tenemos que pensar en cómo evaluamos estos casos, cuál es nuestro proceso para los modelos si nos damos cuenta que estamos causando daño. También queremos pensar en el rollback. Entonces hay manera de apagar este modelo de rollback en la producción si es necesario, o sea, no implementarlo más. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro proceso? ¿Cómo podemos dejar de implementarlo y evitar el daño que causemos? Tercero, la desviación del concepto. Si, por ejemplo, monitoreamos la desviación del concepto, que el modelo siempre esté
se mantenga justo, equitativo. Lo que me refiero aquí es si las propiedades estadísticas de la variable objetivo cambian con el tiempo. En palabras sencillas, y simplemente para medir si cambió el modelo y si el modelo sigue siendo válido si cambió la variable. Y les daré ejemplos después de esto para que quede más fácil. Y el uso que no intencionado, ¿cómo tomamos pasos para identificar y prevenir usos no deseados y que haya abusos en el modelo y cómo tenemos un plan para monitorear esto una vez que el modelo se desplegó? Hay que asegurar que los modelos no se abusen, obviamente, y no cometan estos usos malintencionados. ¿Y cómo podemos mitigar esto? Por ejemplo, hay un modelo de generación de texto que el riesgo era que era demasiado alto lanzarlo. Me parece que era un conjunto de datos parcial y no se lanzó todo el modelo enteramente hasta que no fuera completamente refinado. Entonces, quiero hablar un poco de las políticas predictivas. La forma es que hacemos esto, utilizamos estos datos para determinar dónde por ejemplo, un policía tiene que ir. Entonces, para esto necesitamos este feedback porque hay un área en donde hay crimen organizado. El modelo dice hay crimen organizado, entonces los policías deben estar ahí presentes. Pero entonces se pierde la comparación diciendo si hay más crimen en donde están los policías y comparado en donde no están. Entonces ahora tenemos decisiones de modelo que están impactando los datos futuros que se van a ingresar al modelo, y ahí es cuando obtenemos este ciclo de retroalimentación que los lleva a las comunidades en donde estaban, sin importar la tasa de incidencia del crimen. Entonces es una revisión del checklist, de la lista de control. Si quiero decir que su proyecto tal vez no capture las 5 partes del proceso de la ciencia de datos, está bien tener esta recopilación de datos no relevante también en todo lo que están haciendo, pero entonces cuando están trabajando con la lista de control, en su mundo, ustedes escojan las secciones que sean relevantes para ustedes. Entonces, en la última parte de esta plática, quiero empezar a traducir esto un poco en un escenario real. Entonces, qué bueno que ya vieron la lista de control. Una cosa es eso y la otra parte es hacerse las preguntas y pensar, bueno, ¿qué haría yo en este caso? ¿Qué métricas utilizaría? Y una de las cosas que que yo encuentro es que cuando utilizo la lista de control, el entenderla cada vez se vuelve más fácil cuando lo revisas más a profundidad en cuanto a las consideraciones éticas en la ciencia de los datos. Entonces, este simplemente se vuelve cuestión de práctica. Entonces, quiero darles un escenario de prueba y en el chat vamos a empezar a tener una discusión, pero antes de pasar al chat, lo que quiero es que todo mundo primero saque la lista de control. Lo más fácil es ir a deondrivendata.org, es la diagonal hashtag default checklist. Por favor, entren, vean la lista de control y ahorita lo vemos. Entonces les voy a dar un momento para que lo hagan. Entonces, muy bien, ya tenemos un escenario en donde un banco quiere bajar las tasas de default de los préstamos y te han contratado como científico de datos para ayudarlos a mejorar la evaluación de su calificación crediticia. Entonces, tu tarea es hacer un modelo para predecir si un préstamo se debe aprobar. Tu conjunto de datos incluye todos los campos de las aplicaciones del préstamo. Va a incluir el nombre, el género, el nivel de educación, el estado civil, sus ingresos, ocupación, calificación crediticia, su estado de cuentas, la cantidad que desean y el propósito del préstamo. Entonces tomamos una sección, por favor, de la lista de control. Puede ser modelado, puede ser colección de datos. Y quiero que empiecen a trabajar con las preguntas en esa sección aplicadas a este escenario. Entonces piensen, por ejemplo, en el sesgo del conjunto de datos. Piensen en quién está en el conjunto de datos, quién no está en el conjunto de datos y por qué eso importa y cuál es el impacto que esto va a tener en el modelo.
y tal vez pueden tomar la selección de métricas, por ejemplo, cuáles son las métricas que queremos utilizar aquí y exactamente al optimizar esa métrica, qué es lo que estamos dando prioridad y qué es lo que nos hace falta también en la métrica. Entonces vamos a pasar esta discusión, la vamos a pasar al chat, yo lo voy a moderar ahí. Entonces por ahora lo que quiero que hagan es que por favor escojan qué lista o qué pregunta van a tomar en consideración y sobre cuáles son las consideraciones éticas relevantes que ustedes están viendo que son relevantes en este caso.
gracias a todos por esta interesante discusión. Quiero dejarlos con una cita que dice, el primer principio es que no debes engañarte. Tú eres la persona más fácil de engañar, entonces tienes que tener cuidado con eso. Entonces espero que hoy, a pesar de que no les dije la respuesta correcta a lo que tienen que hacer, espero que esto les haya dado una forma de intentar no engañarse a sí mismos. Y bueno, les di unas preguntas que ustedes pueden preguntarse que de sus para tomar decisiones y ustedes puedan seguir adelante. Muchas gracias a todos. Pueden aprender más en beyonddrivendata.org. Espero que se les haya hecho una herramienta muy útil para compartir con sus equipos. Muchas gracias de nuevo.